Hoy nos acompaña en Islas Responsables una persona muy especial que ha sabido transformar las aulas canarias en un entorno mucho más humano gracias a sus programas pioneros, donde intenta transformar el dolor en aprendizaje y en bienestar. Calixto Herrera, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Encantadísimo de que estés aquí con nosotros porque, como decíamos, ha sido parte fundamental del sistema educativo canario en las 4 últimas décadas. Para mí es un honor y un placer, y el poder detenernos y proyectar una mirada hacia atrás y analizar toda esta cuestión, de verdad que el agradecimiento es mío. Para quien no te conozca, dinos quién es Calixto Herrera. Bueno, una pregunta muy compleja. Ya yo no sé ni con lo que soy a estas alturas, pero decirte que nada, yo, un educador, empecé siendo maestro, ya hace ya más de 43 años, y después en ese transitar por el mundo de la enseñanza, pues ya fui añadiéndole nuevas cosas, como podía ser la psicopedagogía o temáticas relacionadas con la tanatología. Pero mi camino comienza en el campo, en la atalaya de Guía, donde yo nací hace 65 años, y ahí había algo, y había una semilla que me animaba al tema de la educación y al tema del encuentro con las personas. Últimamente se te ha reconocido mucho, sobre todo por programas que ayudan a afrontar el duelo, ¿no? Sí, es una temática que cuando nosotros abrimos los ojos y miramos y escuchamos lo que no se oye y vemos lo invisible que muchas veces está en el aula, una cosa que nos vamos a encontrar sí o sí, siempre es el dolor. Y claro, encontrarte con el dolor en el aula desde una mirada educativa te lleva a un movimiento. Hay movimientos que te pueden llevar a la huida, pero otros que te dicen una llamada ética, el dolor, el rostro de los demás, en el sufrimiento, ya te obliga. Allá, ya hace ya varias décadas, cuando trabajábamos en el tema de residencias escolares, una compañera que ya está jubilada y yo, íbamos visitando todas las residencias educativas de Canarias y nos encontrábamos con el duelo, duelos invisibles, duelos silenciados, niños que te miraban, y ahí nació esas ganas, esa motivación para poner voz a esa cosa que no se oye. Tengo la curiosidad de saber si hubo algún momento en particular, algo que te hizo clic para dedicarte a esa parte de la salud emocional y de la atención al duelo. Fueron múltiples. Los inputs que llegan en el aula te hacen recordar y además te ponen en conexión con tus propias pérdidas. Encontrarme a diario, hay niños, todo aterriza en el aula. Esto es una cosa que siempre nos gusta comentar. Todo lo que acontece fuera aterriza en el aula de alguna manera. El dolor, la pérdida, la muerte, la enfermedad. Y en ese camino, a lo largo de más de 40 años, vas encontrándote con esto, pero después te invita a revisar tu infancia. Y yo me acuerdo que todo lo que vas descubriendo me llevó a mi primer duelo, que fue un duelo migratorio. Cuando yo, por las circunstancias de la vida, mis padres, que eran campesinos, tuvieron que emigrar a la ciudad. Y yo tuve que abandonar aquel lugar que yo crecí en medio de plataneras. Y para mí fue una gran ruptura. Me cambió mi paisaje exterior, pero también mi paisaje interior. Entonces son múltiples situaciones que vas viendo en el camino. Qué curioso es la forma de relacionar la palabra duelo con algo que no tenemos acostumbrado a hacerlo, como lo que dices tú de algo migratorio, de tener que mudarte en la misma isla, pero cambiar tu entorno, también lo defines como duelo. Exactamente, sí, la palabra duelo, que viene de dolor, viene de reto, pues nos viene a poner en contacto con el término pérdida. La gente suele pensar que la pérdida va asociada exclusivamente a la muerte, al fallecimiento. Pero hay muchos tipos de pérdida de esperanza, pérdida de proyectos. Por ejemplo, en el tema de lo que hemos vivido en La Palma, hay un fenómeno que se está produciendo también, sobre todo en gente mayor, que ha visto cómo el paisaje donde creció ha desaparecido. Entonces, eso le llama la solastalgia. Hay un duelo por ese paisaje desaparecido. Los chicos migrantes que nos están llegando ahora también traen múltiples duelos, no solamente duelos que puedo haber tenido de fallecimientos de seres queridos, sino el duelo de mi infancia que dejé atrás, los paisajes, la cultura, la comida, la lengua. Y en los últimos años ha habido muchísimos contextos que han favorecido a esa palabra, ¿no? A ese duelo, pandemia, la crisis migratoria, el volcán. Exactamente, se nos han ido encadenando. Por eso es tan importante la pedagogía de la memoria, Carlos.
el poner memoria, el saber detenernos, como estamos haciendo aquí esta tarde, para poner contexto. Cuando vamos en esta sociedad neoliberal acelerada, no ponemos aprendizaje en lo que nos va sucediendo. Lo que vivimos en La Palma, acontecimientos, lo que hemos vivido con los incendios forestales, lo que estamos viviendo ahora mismo con el reto de la infancia y la adolescencia que migra sola, nos obliga a poner una mirada más profunda y poner una reflexión y nos lleva a la temática de la pérdida, a la temática del dolor y a una acción ética. Una acción ética. Estamos poniendo palabras, dolor, muerte, pérdida, ética, que desgraciadamente hoy, por las circunstancias que vivimos, no cotizan en bolsa. ¿Se ha normalizado ya hablar de ello en las aulas? Sí, en Canarias tenemos ya una tradición ya de bastantes años, en donde el miedo, ese miedo al principio que congelaba, ese miedo que paralizaba, se ha ido ya supliendo y a la gente, y lo hemos visto en el camino, porque ya el profesorado llama. Oye, que tenemos esta situación, hemos tenido un suicidio, ha fallecido un alumno o un alumno que solicita ayuda porque su mamá se encuentra en fase terminal y está pidiendo ayuda. Son múltiples las situaciones y te encuentras el profesorado de una manera natural que llama y pide ayuda. Y aquí notamos la mano. ¿Y a tu juicio se está utilizando bien el concepto o se está mal empleando? El concepto de duelo. Sí, de duelo, de muerte, de suicidio, de todas esas connotaciones negativas, ¿se está empleando bien en el sistema educativo? Es una pregunta interesante porque estamos asistiendo, desde que vivimos la pandemia, hay todo un relato, toda una narrativa relacionada con la salud mental y entonces se ha llegado a psicologizar el lenguaje, a medicalizar el lenguaje cotidiano y es peligroso. Porque llegamos a convertir en patología lo que son comportamientos normales. Con lo que vivimos en La Palma, vimos nosotros, por ejemplo, reacciones en el alumnado, la ansiedad, el miedo, todo ese tipo de cosas que son normales en un entorno que ya es anormal, ha cambiado mi realidad. Enseguida venían términos del que si estrés postraumático, es decir, términos del mundo médico, del ámbito médico, que se aplicaban en lo normal. Por tanto, se están utilizando, y esto es preocupante, y por eso siempre insistimos con el profesorado, la importancia de la reflexión y la perspectiva crítica. Hablamos de malestares, no hablamos de patologías, y lo que nos llega al centro son malestares. Y nosotros tenemos que saber utilizar incluso las palabras. Hay palabras que se utilizan de manera corriente, pero no de manera consciente. Ahí tenemos un trabajo importante que hacer. Y hay palabras que se utilizan ahora que ni en tus sueños se te hubiese ocurrido utilizar hace 30, 40 años, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la palabra suicidio. Ya hoy se nombra la palabra suicidio, aunque todavía tiene connotaciones emocionales, pero cuando miramos la historia vemos que ha habido otras palabras. Nombrar la palabra tuberculosis, nombrar la palabra cáncer. Habían palabras que se han ido, o la palabra SIDA en los años 80, que estábamos en la escuela, cuando nos llegó esa epidemia, con ese desconocimiento, vino acompañada de prejuicios, de sesgos. Pues todavía la palabra suicidio ya se sigue utilizando, pero muchas veces no de una manera adecuada. Hablamos de suicidio, sería lo adecuado más bien hablar de conducta suicida. El suicidio no es una patología, sino una conducta. ¿Cómo podrías resumir cómo ha evolucionado todo ese ámbito psicopedagógico, toda esa afrontación al tema del duelo en tus 40 años de carrera profesional? Yo me acuerdo cuando empezábamos y nos encontrábamos con la temática, se abordaba desde la puerta de atrás. Mira, ha pasado esto, y había todo un miedo a que el resto de la comunidad educativa se entrara. Hoy, y esto de la semana pasada, un caso aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues vimos cómo falleció una niña por un accidente, y la comunidad educativa venía y hablaba de la temática, pero no de una manera confidencial, a oscura, sino sencillamente esto que nos está tocando a la comunidad educativa, a la familia del centro, y hay que compartir el dolor. Entonces, ahí en esa pregunta he visto cómo hemos pasado de una mirada sesgada, asustada, una mirada asustadiza, se ha convertido hoy en una mirada que acoge. Y eso es un cambio cualitativo en Canarias importante.
Y buena parte de la culpa de ello, si me permites la palabra, la tiene ese programa que iniciaste en 2013, por el que también has recibido tantas distinciones, Mariposas y Orugas de Colores. Sí. ¿En qué se basó ese programa? Orugas y Mariposas de Colores. Orugas y Mariposas de Colores. Fue una iniciativa que nació de una manera, en un contexto educativo, teníamos unas jefas maravillosas ahí en educación, y recuerdo que un día sabían que llevábamos trabajando la temática de la muerte, la pérdida, el suicidio desde hacía mucho tiempo, en la red de escuelas promotoras de salud, que era un proyecto que antes teníamos aquí en la Consejería de Educación, y ese 2013 me dijeron, organiza toda la experiencia que vas haciendo en un proyecto. Y ahí nació Orugas y Mariposas de Colores en los pupitres de nuestra escuela. ¿Qué hicimos? Sencillamente utilizamos una metáfora que no es nuestra, una metáfora de Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla de esa fase de dolor que es la oruga. Pero siempre cuando el dolor, que en la fase de la oruga lo acompañamos, lo acogemos, lo escuchamos, se transforma en lo que es el vuelo de una mariposa. Entonces el proyecto ha sido como una invitación a las comunidades educativas canarias a trabajar, a mirar de frente la temática de la muerte, la temática del duelo, y lo hemos afrontado de dos maneras. Una, de una manera previa, de una manera trabajando la información, la formación, sensibilización con toda la comunidad educativa, incluso con niños y niñas de educación infantil. Hemos hecho una tarea que me acuerdo que le gustaba mucho, que era un chocolate con la muerte. Era una actividad que hacíamos con los chiquititos, que era, íbamos a contar un cuento que estaba relacionado con la pérdida, pero claro, hablar de esta temática, a veces salíamos llorando, perdíamos muchas calorías, y ahí estaban las familias que nos hacían un queque, nos hacían chocolate. Entonces era el compartir en aquel momento para hablar de la muerte. Y luego había otra parte paliativa de Orugas y Mariposas, que era para abordar situaciones. Y ahí nos hemos encontrado, Carlos, con situaciones muy dolorosas. Todos los rostros de la muerte que te puedas imaginar los hemos ido conociendo a lo largo del camino. ¿Has tenido que afrontar críticas también por esa parte del trabajo? Porque entiendo que sobre todo para padres, incluso para algunos docentes, será complicado que se aborde esta temática en las aulas. Fíjate, más que críticas, el obstáculo nuestro fueron los miedos. Claro. Los miedos. Cuando había veces que nos estábamos encontrando con una situación, por ejemplo, de suicidio de un alumno, suicidio de un profesor o de un padre, cuando íbamos a abordar el tema, tropezábamos siempre con miedos que podían estar en el profesorado o en la comunidad educativa. Afortunadamente, cuando tú abordabas el miedo más que de manera violenta, dando información, la gente lo agradecía. Ese ha sido un descubrimiento a lo largo del camino. Nunca tuvimos un problema de que vinieran a protestar por abordar la muerte. Habían profesores que tenían miedo, que pensaban, ¿qué van a decir los padres si yo hoy trato la temática de la muerte Estás trabajando la vida? ¿Cómo puedes decir que estás educando para la vida ignorando la muerte? No tuvo que ser fácil, y ese programa, hablamos también de la parte positiva, esas distinciones que ha recibido, incluso de la familia real, también ha sido muy bonito todo desde el eso. Gobierno de Canarias. ¿Qué ha supuesto para ti haber recibido tantos reconocimientos? Yo todavía no lo he digerido, porque de verdad que lo digo de todo corazón, el reconocimiento está amasado de escuela, amasado de niños, de niñas. Ha sido un caminar colectivo. Me acuerdo cuando el tema de la medalla de Viera y Clavijo, que se fue encadenando con la Orden al Mérito Civil de la Casa Real y después la medalla de oro de Canarias. Todo esto de verdad que lo que me ha llevado es a nostalgia de gente que compartió el camino. Muchos ya no están, muchos han muerto, niños que hemos acompañado, y cuando miro ese reconocimiento, lo que me viene es la palabra escuela pública canaria. Porque la escuela pública canaria, yo que ahora también estoy metido en ese ámbito, es mucho más grande, más importante, es muy cercana. ¿Cómo definirías a la escuela, al sistema educativo público canario? Yo de verdad que muchas veces se oyen críticas fáciles. Todo el mundo opina y se ve con la confianza de que puede opinar sobre lo que ocurre en la escuela. Mire, el profesorado, yo me quito el sombrero y lo veo y lo he estado viendo en los momentos muy difíciles, sostiene a diario realidades muy duras,
realidades muy duras que van mucho más allá de lo pedagógico. Se ve al aula llega mucho dolor, llega mucha soledad, llega muchos malestares que el profesorado recoge, hace un esfuerzo enorme en recoger y no puede hacerlo solo, no puede hacerlo solo. Es algo importante. Cuando se habla de salud mental, se mira a la escuela, como que la escuela tiene la solución, un sombrero mágico, una varita mágica. La escuela puede hacer mucho, pero necesita de otras manos que lleguen más lejos. No podemos hablar de salud mental cuando llegan niños que viven en entornos de pobreza. No podemos mirar para otro lado y recordar que en Canarias tenemos índices de pobreza brutales. Niños que llegan con carencias enormes. Esas carencias se traducen muchas veces en cuestiones de malos cuidados, en cuestiones de desatención en la familia. Es toda una pescadilla y todo eso aterriza en el aula. Por eso mi respeto más profundo al profesorado y a la escuela canaria. ¿Cuáles dirías que son las características que nos hacen singulares en Canarias para el tema del tratado emocional en las escuelas públicas canarias? Aquí ha habido una asignatura que le llamaban Emocrea. Fue pionera Canarias en crear una asignatura dedicada al tema de la educación emocional, aunque yo nunca he sido partidario de convertir la cuestión de la educación emocional en una asignatura. Eso debe estar impregnando cada momento, cada rincón de la vida del aula. Nunca lo hemos visto como una asignatura. Pero Canarias, que muchas veces no valoramos lo que tenemos aquí, ha tenido todo un trabajo, una trayectoria enorme en muchas escuelas e institutos de toda Canarias relacionados con el ámbito de la educación emocional, con el ámbito de la educación para la muerte. Algo tan importante como la experiencia que adquirimos en La Palma para abordar situaciones de catástrofe, ya la están demandando en otras partes de España, con lo que se ha vivido con la Dana de Valencia. Ya están habiendo contactos a través de la Confederación de Salud Mental España, para que toda la experiencia que vivimos en La Palma, en donde los centros educativos se convirtieron en recursos de salud de primer orden, en recursos para recuperarnos. Hay toda una experiencia linda ahí que se ha ido acumulando que podemos exportar, podemos compartir. Y que Canarias es pionera, antes me lo comentabas también antes de empezar la grabación, que está siendo cada vez más reconocida en instituciones nacionales e internacionales. Sí, en el tema, en la temática de la pedagogía de la muerte, ya cuentan con Canarias, la nombran. El año pasado hubo un congreso internacional que lo organizó la Universidad Complutense de Madrid, en donde Canarias fue invitada para dar la ponencia marco. El referente que lo organizaba es Agustín de Larrán Gascón, que es para mí el referente máximo que tenemos en educación para la muerte en España. Y lo mismo, Carlos, está pasando con cuestiones relacionadas con el tratamiento a los menores migrantes también, que hay experiencias que demuestran el esfuerzo que tenemos en Canarias de aterrizar desde lo macro, toda la macropolítica, para aterrizar en la mirada hacia el niño o la niña que nos llega. ¿Y cómo puede ayudar la tecnología, las redes sociales, todo lo novedoso de estos últimos 10, 15 años? ¿Cómo puede ayudar y cómo puede también obstaculizar el trabajo que se está haciendo? Yo ahí, de verdad, tengo más obstáculos, aporto más obstáculos. Sé que hay toda una parte que no aporta la técnica, pero la técnica es un instrumento. Y en algo tan importante como el dolor y el sufrimiento, ninguna técnica te puede ayudar salvo el verte el cara a cara con la persona. Entonces, ahí, por ejemplo, con la cuestión de las redes sociales, es un tema que tiene en relación con la salud mental, en relación con la prevención de la conducta suicida, hay muchos factores de riesgo. Por tanto, ahí tenemos también que hacer un trabajo importante preventivo. En el lado opuesto, en el lado que es seguro que beneficia, está la parte de la cultura, la parte de leer, que incluso creo que con la reina se ha hablado de que lo mucho que ayudaba a leer libros. Pero lo hablábamos en el sentido crítico. Cuando la reina, Su Majestad la Reina, comentó lo de ese comentario que hicimos en el Congreso de los Diputados, relacionado con la infancia y la juventud, hablábamos del peligro que lleva la crisis de la narración. Estamos ya utilizando instrumentos técnicos móviles que exigen
una comunicación rápida, es decir, enviar una información descontextualizada que no te permite la narración. Y el ser humano somos seres narrativos. Su Majestad la Reina comentaba, hacía inciso en eso, si perdemos la capacidad de narrar, de poner relatos, de poner palabras, ¿cómo enfrentarnos al dolor? Algo tan importante, por ejemplo, cuando nos llegan ahora chicos y chicas que después de superar toda una odisea a través del mar, si la sociedad que los recibe aquí, porque son auténticos Ulises del siglo XXI, no les permite, no le da la palabra para que ellos creen un relato de lo que yo traigo, yo lo que va a anidar en mí va a ser un sentimiento de fracaso, un sentimiento de inferioridad, un nadie, como en el relato de Ulises, cuando Polifemo le preguntaba ¿quién eres? Y él decía, nadie. Y esto a veces pasa también cuando perdemos la capacidad de narrar lo que traemos dentro. Casi que me has ayudado a introducir la siguiente pregunta, porque ¿quién es Givi y por qué es tan importante para ti, Calixto? Porque en el último año hemos leído entrevistas en las que hablas de que vas prácticamente a diario a visitar a uno de esos valientes que se atreven a cruzar el mar en busca de una vida mejor, que tuvo muy mala suerte en su llegada a Canarias y que Calixto Herrera se ha convertido casi en un padre para él. Lo considero así. Bueno, gracias por nombrarlo. Gracias por nombrarlo. De verdad que yo para Givi no tengo palabras. Ha sido en el proyecto Orugas y Mariposas de Colores un regalo de vida. Ha sido el último regalo. Ya cuando ya me fui de la Consejería de Educación a Bienestar Social, fue mi último regalo y que está conmigo. Givi representa a esa infancia en movimiento, a esa juventud valiente, con capacidad de agencia, capaz de dejar toda la vida de ellos atrás para buscar un futuro mejor. Givi representa, yo cuando veo la mirada de Givi, cuando estás en el hospital con él, y veo otros chicos que los ves en distintas circunstancias, los veo. Hay muchos Givi. Y por tanto, para mí él representa pues ese regalo que me ha regalado la vida, que me ha regalado el proyecto Orugas y Mariposas de Colores, y lo descubrí mirándolo a los ojos y escuchándolo. Es un regalo de vida. Y desde aquí, si me permites, Carlos, claro, le mando un beso y un abrazo. ¿Y qué crees que le aportas tú a él y qué te aporta él a ti? Mira, yo creo que él me aporta muchísimo más a mí. Él es un maestro de vida. Basta con escuchar, por ejemplo, un pequeño detalle. Él me pregunta muchas veces cómo fue mi infancia y cómo fue cuando yo iba al colegio. Y yo le decía, Givi, yo fui a la escuela de Francisco Franco, del dictador, que murió cuando yo tenía 15 años y su muerte me libró de un examen de física. Entonces esto se lo cuento. Y yo iba con miedo a la escuela, Givi. Yo iba con miedo, porque en aquella época pegaban. Cuando yo era niño pegaban y iba llorando a la escuela. Y él se me queda mirando, Carlos, y me dice, yo en Gambia, el problema no era el que pegaran, el problema era que yo iba sin comer. Y eso a mí y son lecciones que en el día a día te va viendo la realidad. Es un maestro. Y todavía menor de edad, ¿no? Todavía menor de edad, que cumplió 17 años hace poquito. Lo que te puede enseñar una persona que viene de una situación de pobreza extrema a que se adapte incluso con ese problema físico que ha sufrido. Y por eso es tan importante, Carlos, ahora con el reto migratorio que tenemos en Canarias, que lo vemos desde una perspectiva desmemoriada. Totalmente. Nos olvidamos que los canarios fuimos también en pateras, entre comillas, a Venezuela, que los españoles cruzaron los Pirineos en la época de la Guerra Civil Española con pateras que eran las alpargatas que ellos llevaban. Hemos perdido la pedagogía de la memoria para recordar, y ahora mismo tenemos un reto ético. Nos está llegando esta infancia y como sociedad tenemos que escuchar. Nos preocupan cuántos son, pero no nos preocupa quiénes son. Entonces tenemos ahí la Escuela Canaria, que también está haciendo un gran esfuerzo, puede hacer una labor tan bonita para que este chico, Givi, Slim, Mohamed, Sara, estos niños que nos llegan, que a veces sin nombre, sean nombrados. Ese es el primer gesto que tenemos que hacer. Cuando yo te nombro, ya formas parte del camino.
Totalmente de acuerdo, Calixto, y gracias también por la parte que te toca en darle ese cariño especial que seguro que se merecen él y todos los que vienen a nuestra tierra en busca de una... Muchísimas gracias a ti, Carlos, por nombrarlo, de verdad que me ha emocionado. Gracias a ti también por autorizarnos a nombrarle. Calixto, vamos llegando al final de la entrevista. Antes de ello, siempre hacemos unas 10 preguntitas para ir poniendo el punto y final a este podcast de Islas Responsables. La primera yo creo que va a ser complicada, pero me gustaría que me dijeras una palabra que te defina. Una palabra que me defina. ¿Puedo decir dos? Por supuesto. Siempre en tránsito. Siempre en tránsito. Si hay algo que he visto a lo largo de mi camino es el estar cambiando. El estar cambiando. He visto que mi mirada, ya yo tengo ahora la edad que tengo, 65 años, ¿no? Y mi mirada sigue buscando. Sigue buscando. No he llegado. Siempre aprendiendo también. Siempre aprendiendo, sí. Eso quiero morirme aprendiendo. Ahora, mi maestro Gibi. Total. ¿Un lugar preferido en Canarias? ¿Un lugar que te guste mucho? Un lugar que me guste mucho. Hay tantos lugares ahí Pero, por ejemplo, el norte de Gran Canaria. Ver el pico de la Atalaya, el pico de Guía, ¿no? Donde nací. Cuando lo veo me traslada. ¿Un libro que te haya cambiado, que te haya marcado? Ahí quiero nombrar... hay muchos libros, pero, por ejemplo, uno que me ha llegado al alma porque recoge mucho de lo que uno ha ido trayendo, es de Boris Cyrulnik, que se llama Escribí soles de noche. Un libro precioso que habla del poder de la palabra para tú dar sentido al dolor. Apuntado queda. Es muy bonito, muy bonito. ¿Y una canción, Calixto, una canción especial? Malaika. Malaika es una canción que lloro cuando la oigo. Es una canción que me une a Gibi. Es una canción que compartimos y yo siempre termino llorando cuando la oigo, de Miriam Makeba. Malaika. Pues una canción que despierta también las emociones. My Angel, I love you, my angel. Gibi significa ángel en la lengua de él y ahí habla en esa canción de un ángel. Una palabra que defina la educación pública para ti. Ahora mismo... O una frase. Sí, escuela en movimiento. Escuela en movimiento. Ahora mismo una escuela que se para con los tiempos que estamos viviendo en una sociedad neoliberal, una escuela que rutiniza su práctica, es una escuela que apaga la ética. Por tanto, una escuela ética en movimiento. Qué bueno. Si no hubiera sido docente, psicopedagogo, ¿qué crees que hubiera sido Calixto Herrera? Sí, lo sabes. Lo sé. Quería ser ingeniero agrónomo. Me encantaban las plantas, me encantaban las flores, la agricultura. Nací ahí, claro. Pero cuando me enteré que te exigía matemática, física, y yo era malo para eso. Y ahí ya renuncié a ello. Bueno, y me fui al mundo de la palabra, de la humanidad. Pues gracias a que te fuiste también a ese mundo. ¿Cuál es tu mayor inspiración para seguir dedicándote al ámbito educativo, al ámbito del bienestar social? El cara a cara con los chicos. El cara a cara cuando tengo la oportunidad de estar con ellos y donde estoy me da la oportunidad de estar con chicos migrantes, por ejemplo, que es el mundo donde me invita a estar ahí. Los ojos del otro, el rostro, como decía el filósofo Emmanuel Levinas, el rostro del otro, que es el que me interpela. ¿Con qué personaje histórico te hubiese gustado estar o conocer? Una filósofa, María Zambrano, una filósofa española, María Zambrano, y después también me hubiera gustado conocer a escritores de la posguerra, porque estamos viviendo una época, después de la Segunda Guerra Mundial, Primo Levi, Hannah Arendt, Grossman, un montón de escritores que en aquel momento estaban avisándonos de situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Por eso el tema de la memoria es tan importante y me encantaría sentarme con ellos y hablar con Simone Weil, también es otra que me gustaría conocer. Con gente adelantada a su tiempo, básicamente. Sí. Y que nos describieron desde su pasado realidades que ahora mismo en la sociedad, cuando hacemos una lectura global del mundo, de cómo está la vida, se están repitiendo síntomas, pero no aprendemos de la historia. ¿Ha habido algún proyecto, algún programa en el que te hubiera gustado participar y no has podido hacerlo?
A mí siempre me gustó, lo que pasa que no tienes ahí el tema de... Hay un proyecto en la Consejería de Educación que se llama Conocer África. Y África es un continente que también me ha llamado siempre y que no hemos sabido relacionarnos con África y la hemos simplificado, la hemos convertido en trocitos, en eufemismos. Y ese proyecto me hubiera gustado, conocer África, la diversidad de África. Pues mira, a lo mejor viene ligado con la última pregunta, que es un reto personal o profesional que te gustaría cumplir todavía. Seguir en esto. Ahora mismo me ilusiona mucho el proyecto que estamos llevando se llama Migraciones y Odiseas de Colores en las escuelas de Canarias, y me gustaría eso, el poder llegar, el poder trabajar con los educadores y educadoras de las entidades que acogen a chicos y chicas migrantes. Me encantaría conocer también a gente del otro lado del mar, porque muchas veces la epistemología occidental no coincide con la epistemología africana. Con el tema de la migración, ¿cómo ven la migración los africanos? Recuerdo que en la Casa África una vez vinieron profesores de la Universidad de Senegal y de Marruecos y nos decían, comprendemos que ustedes aquí en Canarias estén preocupados por la temática de la saturación de los centros y todo esto, pero les queremos recordar que el reto migratorio, el fenómeno migratorio es sobre todo intraafricano. Y un país, por ejemplo, como Chad, recibe más de 1 millón de refugiados. Entonces, desde la mirada eurocéntrica nos olvidamos de todo esto. Y lo importante es que desde aquí ayudar a la formación en origen, ¿no? También en África, ¿no? Total. Un continente que espera. Y es oportunidad de futuro para nosotros. Tenemos que abrirnos. Hemos vivido de espaldas a África y tenemos que abrirnos. Calixto, ha sido un enorme placer conocerte, que te conozcan también un poquito más los que no han tenido la fortuna de haberlo hecho en persona. Gracias por toda la labor que has hecho durante toda tu carrera profesional y por poder mostrarlo. Y queremos terminar siempre nuestro programa con un deseo que tiene Calixto Herreras para la Canaria del futuro. Que me encantaría que fuera un ejemplo de sitio de inclusivo, de interculturalidad, donde nadie se sienta extranjero. Eso para mí, porque lo estoy viendo, el dolor que traen esta gente, me encantaría. Un sitio donde yo venga y no me sienta señalado por mi color. Una Canarias intercultural, sana. Que es lo que seguramente debamos ser por nuestra característica principal, que es donde estamos, ¿no? Exactamente. Por quiénes somos. Pues Calixto, ojalá que la Canaria del futuro sea como la retrata en su mente Calixto Herrera, una mente privilegiada que tenemos en nuestro archipiélago. Un placer y agradecer el poder haber compartido parte del camino de la vida. Y gracias. Ojalá que podamos seguir compartiendo la vida contigo, con Gibi y con todos esos chicos a los que acoges también. Pues con Calixto Herrera ponemos el punto y final a nuestro episodio de hoy de Islas Responsables. Volvemos dentro de muy poquito con nuevos invitados de nuestro talento canario.